Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a este segundo... ¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Gracias a esta señal que nos permite llegar a todo el país y a nuestros cable operadores mediante Palenque TV y, por supuesto, la conexión satelital gracias al satélite Tupac Katari. Nos puede ver, por ejemplo, en todo el país gracias al canal 72 Tigo, pero también a través de Cotel, canal 92, que igual nos brinda esta posibilidad. Vamos a iniciar este programa, como ya es habitual, con una entrevista, prometiéndoles siempre temas que a usted le va a servir y mucho. Estamos en época de crisis económica, y en función a aquello tenemos algunos consejos para ustedes. ¿Qué mejor que hablar sobre gastos innecesarios, por ejemplo, deuda innecesaria que habitualmente tenemos que manejar y sobrellevar? Hemos invitado a un experto, él es jefe de carrera de esto que es para muchos también una especialidad muy marcada, la contabilidad. Nos referimos a Diego Lizarazu, quien además, por supuesto, es docente universitario y experto en estos asuntos. Diego, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Gracias por estar nuevamente aquí en la pantalla de Economía para Todos. Voy con una pregunta. ¿Qué podemos entender por este gasto innecesario, deuda innecesaria, que habitualmente en contabilidad se debe tratar de eliminar permanentemente? Un gusto. Un gusto, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de los gastos innecesarios nos referimos a las erogaciones que vamos a ir ejecutando que no van a tener una funcionalidad planificada en nuestro trabajo. Son de forma totalmente innecesaria, ya que no nos van a dar una forma de bienestar o retorno de la inversión, ni tampoco para continuar nuestras actividades de alguna forma o índole. Aquí podríamos considerar como un ejemplo sencillito el descuido que podríamos tener, el dejar un vehículo en determinada avenida y que directamente nos den una multa. Ahí hemos realizado un gasto innecesario, porque obviamente pagar una multa de tránsito por haber dejado parqueado nuestro vehículo en un lugar que no corresponde es completamente innecesario haber incurrido en eso. ¿Se puede hacer una clasificación, es decir, establecer fundamentalmente en nuestro presupuesto, por ejemplo, individual, por qué no familiar, una clasificación de gastos innecesarios? Claro que sí. Podríamos primero diferenciar lo que va a ser una forma de costo, que vamos a pensar en estos costos que vamos a ejecutar con una forma de retorno de la inversión, o sea, algo que nos va a hacer retornar dinero en un futuro. Podemos pensar luego en los gastos que podríamos tener en gastos que también pueden ser relacionados hacia formas de venta de lo que vamos a incurrir, también de forma financiera, si vamos a recurrir a un tipo de préstamo bancario. Y también podríamos ahí tomar los gastos innecesarios que no estarían relacionados a la actividad que vamos a ejecutar para ganar un poco más de dinero, ni tampoco que va a estar relacionado con los gastos familiares que vamos a ir erogando para nuestro vivir bien y día continuo. Entonces vamos a ir separando esa parte, lo que nos podría dar retorno de la inversión, la parte en que vamos a hacer ventas por ese retorno de la inversión, los gastos de financiamiento si tuviésemos que recurrir a un tipo de préstamos, los gastos personales y o familiares que pudiésemos tener, y ahí los demás que no estarían involucrados en esos 4 puntos anteriormente mencionados serían completamente gastos innecesarios que tendríamos que ver la forma en no incurrirlos. Para ser más gráfico y dentro, digamos, de mi presupuesto individual familiar, si mi cumpleaños es a fin de mes, deberé estar pensando en invitar amigos, comprar bebida, comida. ¿Será este un gasto innecesario, por ejemplo, en el cual pueda incurrir de repente con una torta y ya, digamos, ¿no? ¿Podría ser así? Claro que sí. Aquí podríamos pensar qué realmente podría ser necesario para ese tipo de festejo, ¿no? O sea, ¿podemos decir que hay gastos recreativos que son necesarios? Sí, al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos que hacer erogaciones para poder distraernos y poder tener una psiquis estable, ¿no? Es evidente la necesidad,
pero hay que saber hasta cuánto podría ser necesario y luego cuánto podría ser un gasto completamente innecesario. Por así decirte, voy a hacer entonces el tema del festejo de mi cumpleaños y quiero pasarlo entonces en familia. Bueno, entonces yo digo, yo soy el que tiene mayor ingreso aquí en mi familia, yo voy a comprar mi propia torta y yo voy a invitar a mis familiares. Perfecto, es un gasto que tenemos que hacer de una forma recreativa con los familiares que tenemos en nuestro hogar y también unos cuantos amigos. Pero esto que después directamente quiera publicar en redes sociales y pague todavía una forma de impulso que tiene el Face Ads, ¿no? Para que todo el mundo vea cómo festejo mi cumpleaños, completamente innecesario. Decir a mis amigos, ok, tú vives en Chasquipampa, tú vives en una parte muy lejana, tú vives en el Alto, tú vives cruce Bihacha, no hay problema, yo te lo pago el taxi, la cosa es que tú no me falles. Un tema de un gasto innecesario, ¿no? O sea, vamos a tener erogaciones que no darían un plus realmente a lo que podríamos tener en una distracción social y podría llevar a erogaciones que no nos van a dar ni sumar una forma tal vez de bienestar ni psicológico. Y ahora, a partir de aquello, también gastos innecesarios pueden redundar en algo que no estaba presupuestado, no estaba planificado, que sale más allá de nuestro presupuesto. Aquí podríamos tener dos tipos de gastos, ¿no? Justamente unos gastos por contingencia y también otros gastos innecesarios. Porque obviamente, por más hasta que estudiamos contabilidad, tomar una bola de cristal y poder planificar todo el presupuesto que realmente vas a necesitar de forma exacta es casi imposible. Entonces puede haber un tema de un gasto justamente por un tema de contingencia. Puede ser que nuestro hijo tuviese que recurrir a una operación, entonces vamos a tener que cubrir ese tipo de gastos y para eso tenemos ese tipo de ahorros, ¿no? Para ese tipo de gastos de contingencia. Pero si voy a pensar, por ejemplo, de que mi hija ha sido invitada a un 15 y puedo decir, no, ella ha utilizado este vestido una vez y no puede volver a repetir este tipo de vestido, sabiendo que mi ingreso es escaso. Y voy a comenzar entonces a hacer un nuevo vestido y voy a hacer todo tipo de cambio porque tengo que tener una imagen social y que este ingreso yo no lo obtengo, pero decido hasta todavía prestarme, entonces sí vamos a incurrir en un gasto completamente innecesario porque sale del ingreso que podemos percibir mensualmente. Un gasto innecesario también puede considerarse, por ejemplo, esa salteña que me como en las mañanas o un sándwich a media mañana, ¿no es cierto? Eso también puede ser considerado de esta forma, que va minando poco a poco nuestra economía, por ejemplo. Eso mucho depende del autocontrol que uno podría tener, porque obviamente una persona, como dicen en jerga común, necesita darse sus gustitos, y es cierto. Uno necesita saber que por lo menos lo que ha trabajado para obtener un ingreso ha retornado para él mismo y ha dado una cierta forma de bienestar. Es evidente, es completamente humano. Pero si vamos a pensar que por cada día me voy a comprar una salteña, 2 salteñas, porque es el desayuno, más mi Coca-Cola, y es más, hasta quiero comprarme no voy a comprar la de 2 litros porque se me pasa el gas para el día siguiente, me voy a comprar de medio litro, de 6 bolivianos o 6.50, más las salteñas, me voy a hacer un tema de 25 bolivianos alrededor por día, y esto se va a volver un gasto innecesario. Y aquí también si lo hacemos de una forma muy recurrente, o sea, prácticamente cada día, va a ser totalmente innecesario porque hasta todavía sería dañino a la salud, ¿no? Comer este tipo de alimentos de forma rutinaria. Bueno, de repente también hay unas personas que nos gusta dormir un poquito más y siempre estamos apurados para salir al trabajo. Entonces recurrimos a un taxi, a un radiotaxi, ¿no es cierto? Y bueno, esto a veces se convierte en una rutina porque no tenemos cierto tipo de disciplinas. ¿Esto también podría minar nuestra economía como gasto innecesario? Claro que sí. Aquí habría que diferenciar el tema del taxi en lo que podría ser un tema de un costo o un tema de un gasto. Por ejemplo, si tengo que encontrarme con un cliente y este cliente me ha llamado, en ese momento me dice, teníamos programada una cita a las 5 de la tarde, te la cambio a las 4:30 y son las 4:15, obviamente tengo que pensar en el taxi en ese momento, ¿no? Porque tengo que correr, porque esa reunión me va a dar un retorno de inversión, porque voy a hacer un tipo de venta, porque también hay muchas personas que vivimos justamente con temas de actividades comerciales.
Pero si es que yo tenía programado no sé, una salida con un familiar, con mi pareja, a la 1 de la tarde, y eso lo habíamos programado 9 de la mañana, yo esa mañana la tenía libre, pero me quedo a dormir hasta las 10, 11, 12. Ya estoy bañándome recién, lentamente, vistiéndome, y me doy cuenta que falta 5 minutos para mi cita y tomo un taxi para llegar a tiempo. Obviamente es un gasto innecesario porque se podría haber evitado si uno tiene una buena planificación del tiempo. Correcto, vale la pena puntualizar en estos detalles, si se quiere, que parecen muy efímeros, muy casuales, que uno los puede solucionar inmediatamente. Sin embargo, si se convierte en un hábito, ¿no es cierto?, ya va a representar un gasto extra que podría de alguna forma también, ¿por qué no?, ir en contra, uno, de nuestra economía, dos, pero que podría servirnos para el ahorro. Ahora, hablemos de lo que es la deuda innecesaria. Algunas personas siempre quieren estar con el celular de moda, con el iPod, ¿no es cierto? En fin, ¿cómo podemos evitar también o clasificar esta deuda innecesaria? Bueno, vamos a pensar que gasto y deuda primeramente no es lo mismo. El gasto sería las erogaciones ya realizadas, mientras que la deuda es la forma en que yo he captado dinero, pero prestándome de otras personas. No ha sido de una forma en que he captado a través de un trabajo, de ingresos comerciales o intereses financieros, que tengo ahí dinero en el banco. No, esto ha sido percibido porque he decidido aceptar una obligación. ¿Se puede vivir sin deudas? Sí, obviamente que sí, pero a veces es completamente necesario, especialmente para los que quieren iniciar un nuevo emprendimiento, una startup, y de esa forma poder captar de forma rápida los ingresos o dinero, capital de trabajo, y de esa forma ponerse a trabajar. Entonces sí puede haber endeudamiento necesario, pero hay también endeudamiento innecesario, y como tú bien lo mencionaste, es para pagar gastos que no son necesarios, y es más, todavía no tendríamos el ingreso para pagarlos en primera instancia, y preferimos endeudarnos para poder obtener los mismos. Hay personas que van cambiando celulares cada año por tener justamente el modelo de cada año, o también justamente realizan piden préstamos para poder financiar viajes que podrían haberse realizado tal vez a fin de año, pero no, prefieren todavía realizar 2, 3, 4, 10 viajes, o prefieren priorizar fiestas personales, familiares, y darse justamente ese tema de préstamo y un endeudamiento innecesario, porque obviamente el tema de las deudas no es que desaparecen, se queda una fecha con el acreedor, y el acreedor vuelve esa fecha y quiere su dinero. Ahora bien, en función a aquello, entonces deberé pensar dos veces en términos de mi presupuesto. Si tengo cierto margen para realizar algunos gastos, pero me está faltando algo de efectivo, por ejemplo, deberé pensar en generarme deuda. Vamos a ver, se me ha presentado la posibilidad de viajar a Argentina. Tengo los pasajes, podré estar, digamos, allá con algún familiar, pero obviamente tengo que pensar en la comida, en el transporte y todo aquello, y para eso me presto dinero. ¿Cómo se enfoca esto? ¿Es deuda o es algo que pueda resultar posteriormente, por qué no, digamos, en algún beneficio personal? Me parece muy interesante el ejemplo. Vamos a pensar que yo vendo ropa de alpaca. Entonces ya tengo un pequeño mercado nacional, pero digo, puedo vender en el extranjero, puedo vender justamente en Argentina, en Buenos Aires. Pero esas personas no quieren una conversación por Zoom, quieren una conversación en vivo y en directo, porque ellos me van a depositar, quieren conocerme previamente, entonces quieren saber quién soy para depositarme el dinero y yo les envíe el producto. Entonces quiero una relación más personal para evitar ese tipo de margen de error. Entonces, yo sí voy a necesitar prestar mi dinero, puedo tener ese momento para los boletos, pero no para los alimentos, estadía, transporte interno en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, obviamente, si esto me va a dar un retorno de inversión, es bueno prestarse, porque estaría perdiendo, sino una oportunidad que voy a poder sacar mi producto de chompas de alpaca a la República Argentina.
Pero aquí vamos a pensar en la otra parte, ¿no? Si vamos a decir ahora que voy a viajar de forma familiar, con mis hijos y con mi esposa, para tener un ámbito recreativo familiar. Aquí tendría que justamente valorar también cuántas veces he realizado el viaje. Si obviamente digo una vez al año y me pongo a pensar que me voy a prestar alrededor de unos $1,000, digamos, y me han dicho que tengo que pagarlo cada 10 meses. En total el monto en 10 meses, perdón. Y yo digo, tengo un margen entre mis ingresos y mis gastos que puedo ahorrar cada mes de aproximadamente $200. Entonces en ese momento digo, ok, aceptaré el préstamo porque al fin y al cabo cada mes yo tengo una diferencia de ahorro de $200, de los cuales entonces 100 puedo derivar para el pago y 100 para ahorrar a mí mismo. Entonces puedo aceptar ese tipo de endeudamiento. Pero ahora voy a pensar que soy soltero, he visto que antes de que haya cambio de variación de la moneda en Buenos Aires o en Bolivia, aprovecharé para viajar. Y bueno, ya sé que he viajado en el año a Perú y Chile, pero esta vez quiero viajar ahora a Argentina porque no conozco y quiero aprovechar la oportunidad y me voy a prestar el dinero. En este momento yo estoy desempleado, no tengo ingresos fijos, no puedo proyectar cómo va a ser mi presupuesto cada mes porque es muy variable lo que puedo percibir por cada mes, y aún así decido prestarme conociendo que jamás he tenido, por lo menos en los últimos 2 años, una forma de ahorro. En ese momento yo me estoy poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque voy a prestarme de una forma en que no lo voy a poder cumplir este endeudamiento, y eso se va a considerar completamente necesario porque no va a haber retorno de inversión. Ahora bien, la juventud siempre es muy impetuosa, es el aquí y el ahora, ¿no es cierto? Muchos jóvenes siempre quieren, para subir su estatus y todo aquello, prestarse dinero para adquirir un vehículo, inclusive para una motocicleta, que resulta algo más, un vehículo más económico, ¿no es cierto? ¿Aconsejarías a un joven prestarse dinero, por ejemplo, para un motorizado de estas características? ¿Cómo ves este panorama? Me parece muy interesante. Aquí tendría que pensar la conciencia que va a tener este joven con el vehículo. Hasta, bueno, en alumnos que he podido conocer, he tenido alumnos que han comprado un auto y se volvieron Uber, y hicieron que las mismas actividades como de ser un Uber pagaran el vehículo. Utilizaban pasaban 4 horas en la universidad, 4 horas trabajando de Uber, InDrive, Yango, dependiendo de la aplicación que se encuentre más usada en ese momento. Y bueno, después el vehículo era para usos personales, sea con su familia, no sus padres, o sea, su pareja o amigos, y a los fines de semana. O sea, utilizaban ese vehículo para que el mismo vehículo se llegue a pagar. Entonces, esta persona tiene una visión muy interesante y muy trabajadora. Pero he conocido también estudiantes, así estoy hablando de jóvenes que tienen alrededor de unos 18 a 22 años, que han decidido adquirir un vehículo, pero este vehículo no lo llegaban a conducir ellos, lo ponían a trabajar. Entonces, obviamente, conociendo a gente que puede ser de su ambiente, de confianza, les daban este vehículo y lo ponían a trabajar alrededor de unas 4 horas con un chofer, 4 horas con otro chofer, y las 8 horas restantes del día que se mantenían despiertos ellos lo utilizaban. Y de esa forma, es más, captaban ingresos, ponían a trabajar el vehículo para que se pague a sí mismo, pero ellos no se ponían a trabajar. Esto ya tendría una visión de jóvenes emprendedores, y aparte tenían un vehículo para su uso y goce personal. Eso sería algo muy interesante que cualquier joven pudiese aplicar. Claro, pero si lo utilizamos por estatus o para salir con la novia, entonces ahí ya creo que es un problema, ¿o no? Ahí sí va a llegar a ser un problema, porque va a ser una erogación de dinero,
gastos que vamos a tener que pagar. Obviamente cuando compramos de casa todavía bajo un préstamo o endeudamiento, la misma garantía es el vehículo, y si solamente utilizamos por estatus social y en algún momento no cumplimos con la capacidad de pago, nos pueden embargar el auto y prácticamente nos vamos a quedar con cuotas pagadas sin motivo y tampoco sin vehículo y posiblemente sin vida social, si en eso se basaba la misma. Y de repente está sin novia, pero bueno, estoy exagerando. Muchísimas gracias, Diego. Qué importante lo que nos acabas de decir, porque hay que hacer una diferenciación en función al sentido que se pueda dar a lo que representa gasto innecesario o deuda innecesaria, ¿no es cierto? Siempre de lo negativo puede resultar en algo positivo, en el caso, por ejemplo, de una compra de vehículo que a la larga también nos va a servir a nosotros, se va a quedar con nosotros como propiedad. Muchísimas gracias, Diego, que tengas un excelente resto de jornada y que, bueno, nos volvamos a encontrar siempre aquí en la pantalla de Economía para Todos. Gracias, Jaime, y también agradecer la atención de tus televidentes. Que pasen muy buen día. Perfecto, muchas gracias. Hemos conversado así entonces con Diego Lizarazu. Él es jefe de carrera de contabilidad de una conocida universidad aquí en La Paz, docente universitario, y como ustedes han visto, maneja muy bien todos estos temas. Que tenga la plena seguridad que si se sabe ubicar en ellos, usted va a tener seguramente una forma de presupuestar o de gastar su dinero o inversiones de una manera mucho más efectiva. Nuevamente, entonces, gracias a Diego. Vamos a continuación a alguien que sí está queriendo recortar los gastos, la inversión, pero a como dé lugar. Es Milei, el presidente de Argentina. Sí, Javier Milei ha decidido vetar esta norma que permitía el incremento de salarios para docentes en la Universidad Pública de Buenos Aires, en la UBA. En ese sentido, entonces, se ha ganado manifestaciones y, por supuesto, descontento de los estudiantes. Veamos. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. El veto del presidente de Argentina, Javier Milei, a la Ley de Financiación de la Educación Universitaria se mantuvo firme luego de que no se alcanzaran los votos necesarios en la Cámara de Diputados para revertir la decisión. Un total de 160 diputados votaron en contra del veto, 84 a favor y 5 se abstuvieron, lo que no permitió llegar a los 2/3 requeridos para anular la medida. El oficialismo, con apoyo de legisladores del Partido Propuesta Republicana, liderado por el expresidente Mauricio Macri, consiguió sostener el veto presidencial. Este resultado se dio en un contexto de manifestaciones en las afueras del Congreso, donde cientos de personas se concentraron para mostrar su rechazo a la decisión del presidente. La Ley de Financiación Universitaria, aprobada previamente, buscaba actualizar los fondos para las universidades y mejorar los salarios en función de la inflación. Milei vetó la norma argumentando que afectaría el objetivo del equilibrio fiscal del gobierno. Esta es la segunda vez que el presidente logra mantener un veto en el Congreso después de su éxito anterior en septiembre con una ley sobre las jubilaciones. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a este segundo bloque aquí en Economía para Todos, donde hablamos, por supuesto, de todos los hechos noticiosos más destacados de la semana que termina. Vamos a comenzar haciendo referencia a la inflación que se ha registrado anualmente y, por supuesto, en el último periodo que comprende el último mes. La inflación general es del 5,5%, una de las más altas de los últimos años en este tiempo, en función a la medición. Y fíjese usted que todavía restan 3 meses, 2 meses y medio, si usted quiere, para ser más precisos, para que concluya este año. Entonces, inflación alta en Bolivia, veamos. El gobierno aplica en el territorio nacional al menos 6 medidas para amortiguar los efectos de la inflación importada y el contrabando a la inversa para cuidar los bolsillos de las familias bolivianas. Así lo aseguró el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. La autoridad detalló que una primera medida es el desgravamen arancelario cero
hasta el 31 de diciembre de este año para la importación de algunos productos. La segunda son los controles en los mercados a través del Viceministerio de Defensa al Consumidor. La tercera es la puesta en marcha del Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria. La cuarta son las denominadas Ferias del Campo a la Olla, organizadas por el Ministerio de Desarrollo Rural. La quinta es la intensificación de los controles fronterizos tras identificarse el contrabando a la inversa. La sexta medida es la militarización de las fronteras. Tenemos esos dos efectos, tanto de la crisis climática que reduce la producción y además de eso se saca el producto, lo que se origina es que aquí se genere un espacio de especulación, pero también ante la reducción de esa producción se tienda a incrementar el precio. Son esos dos efectos que están afectando a los precios principalmente de los alimentos. Entonces, es por eso que se ha tomado la decisión de militarizar y que significa profundizar, fortalecer el trabajo que ya se venía realizando en las fronteras para evitar que se salga. ¿Por qué? Porque es prioridad para el gobierno nacional trabajar para precautelar la olla de las familias bolivianas. Es decir, que todo el esfuerzo que se hace por mantener la subvención de hidrocarburos y que permite tener estos precios de los productos, que el transporte de los productos no se incremente, que el combustible que se necesita para la siembra o la cosecha tampoco se incremente y de esa manera no se incrementen los costos de producción de los alimentos, se quede en el país en beneficio de las familias bolivianas. Según la autoridad, pese a la crisis climática que afecta el ciclo productivo del agro y el contrabando a la inversa, Bolivia continúa teniendo precios bajos de alimentos respecto a otros países de la región. Y precisamente para evitar esta alza de precios, el gobierno está lanzando algunas medidas para contener precisamente este hecho. Ahora, hay algunas que pueden servir como paliativo, algunas otras que de una u otra forma de repente van a ser mucho más estructurales. Con todo, esto que involucra, por ejemplo, una militarización de la frontera, mayores controles en los mercados, se espera tenga sus resultados. El gobierno nacional resaltó que pese al contexto nacional e internacional adverso, Bolivia tiene los costos de vida más bajos respecto a otros países de la región, por lo que descartó una estanflación. El ministro de Economía y Finanzas Públicas explicó durante esta jornada las causas por las que el país registró una inflación acumulada de 5,5% a septiembre del presente año. En primer lugar, habría que señalar que Bolivia, en los costes de vida, aquí están los índices del precio al consumidor de varios países, tiene uno de los costos de vida más bajos respecto, ¿no?, a la región. Ahí está Ecuador, ahí por debajo, y China, pero la mayoría de los países tienen costos de vida elevados. ¿Eso qué significa? Significa que en varias economías de la región y en otras partes del mundo, los precios de los productos que consumimos son más elevados, tienen un mayor costo que el que hay en Bolivia. Y eso obviamente produce que haya incentivos para llevar esos productos a otras partes de la región, especialmente alimentos, ¿no?, donde se ha visto que en Brasil, Argentina, Perú, los países vecinos están sufriendo sequías, necesitan alimentos y obviamente donde miran, donde ven la oportunidad de obtenerlos mismos es Bolivia. El lugar para poder llevar estos productos que llamamos nosotros el contrabando a la inversa, ¿no? Y eso está ocurriendo justamente en Perú, en Argentina, en Brasil, donde quieren llevar muchos de estos productos, especialmente, ustedes saben, el arroz. Hoy tenemos una inflación acumulada a septiembre de 2024, 5,5. Bolivia ha estado varios años con un nivel estable y obviamente hay estas presiones que les estoy señalando a nivel regional. De acuerdo con el ministro, la crisis climática, el contrabando a la inversa, la inflación importada, bloqueo de caminos, conflictos bélicos en Europa y Medio Oriente, entre otros aspectos, en el ámbito nacional e internacional, impactaron en los precios de diferentes productos, entre ellos los de la canasta familiar e higiene.
Y a propósito de estas medidas, una de las que seguramente tiende a bajar un poco los precios de los productos de la canasta familiar tiene que ver con los detergentes. Se ha determinado arancel cero para la importación de detergentes o esos productos que sirven para el aseo personal. Hay que tomar en cuenta que la industria nacional en este sentido no está del todo desarrollada y por lo tanto entonces la mayoría de los productos que vienen de afuera sirven para estos fines. Es uno de los indicadores más altos dentro de este proceso de inflación que se ha vivido en el país. Que reduce y difiere temporalmente el arancel a cero para productos de aseo, ¿no? Ahí están dentríficos, pastas dentales, desodorantes corporales, antitranspirantes, jabón de tocador en barra, en piezas, troquelados, demás formas de jabón. También están las preparaciones acondicionadas como acondicionadores, pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, pañales de bebé y otros artículos de higiene, ¿no? Los detergentes también están aquí incluidos. Este diferimiento del arancel cero es hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo tanto, esto es una manera de mitigar el incremento que se está sintiendo por el aumento de los precios afuera, ¿no? Hay una inflación importada y la disminución de estos aranceles, la finalidad es mitigar, amortiguar este crecimiento de precios importados traídos aquí a la economía como inflación importada. Uno de los problemas fundamentales que están atravesando los bolivianos es la poca capacidad que tienen ahora, la poca maniobra que pueden desarrollar en torno a créditos, así se prestaron dinero, por la carencia de dólares que ha existido, por el alza de la divisa estadounidense y porque muchos no han podido cumplir con todo lo que representa el pago de estos créditos a las entidades financieras. Movilización social que buscaba la condonación de intereses, aquello nunca se ha visto históricamente en el país. El asunto es que hubo un reclamo y, reitero otra vez, movilización de por medio. Hemos hecho conocer que nosotros, dentro del plazo que nos ha dado, vamos a implementar un formulario único de solicitud de reprogramación. Eso significa que ya no cada entidad va a poner sus requisitos, sino va a ser homogéneo para que la persona pueda hacer esta solicitud y llenar con este formulario para ya tener un acceso a reprogramación o refinanciamiento. Asimismo, vamos a establecer un plazo máximo para que las entidades financieras atiendan estas solicitudes de reprogramación. También nosotros hemos planteado que para dar soluciones a los prestatarios que ya tienen las medidas de alivio, vamos a tratar de manera individual aquellos casos en los que no se hubieran atendido las reprogramaciones de manera injustificada. Hablemos del oro, que es un buen refugio para muchos, pero también que sirve a efectos de las reservas internacionales netas como un soporte de la moneda nacional. Fíjese usted, en la siguiente nota va a encontrar datos interesantes de cómo se ha manejado este metal, el oro, en función a su compra por parte del Banco Central. En Guaná y el otro en Mapiri, donde seguramente se va a hacer... bueno, es un gran avance para el tema de la comercialización de oro en estos sectores auríferos. Todavía están haciendo en el recuerdo, se supone que ya el anterior mes ha sobrepasado los 80 kilos, es lo que nos conversan, pero se está apuntando otras estrategias, por eso la apertura de otras agencias para que esto se pueda escalar más en la compra de este metal. La producción aurífera ha bajado en más del 46%, se están viendo las estrategias, como les decía, de cómo vamos a poder controlar el tema
de la baja de esta producción. No me animaría yo a llamar a una fuga, a un contrabando del oro, no me animaría. Hay que analizarlo, los motivos, hay motivos muchos, el tema de que no haya habido no haya habido una continuidad de la operación propia del oro por diferentes razones. El tema de la comercialización misma, la fluctuación de los precios dentro de la comercialización, no de la cotización, de la comercialización en el mercado interno. Entonces son factores que han contribuido pues a la reducción de la producción de oro en esta gestión, en este primer semestre sobre todo. Vamos a una nueva pausa aquí en Economía para Todos. Cuando retornemos estaremos hablando de una entrevista que promete ser muy, pero muy beneficiosa para usted en términos de los consejos que brindamos. Estaremos hablando de las empresas unipersonales, empresas que nacen a partir de una iniciativa empírica no profesional. Entonces, a partir de aquello, ¿qué tal la gerencia de una empresa unipersonal? Volvemos con esa entrevista luego de este corte. Muchísimas gracias. Seguimos con esta entrevista que nos parece muy oportuna, muy importante, porque la gente está emprendiendo y a las personas les interesa hacer un trabajo muy eficiente. Hemos invitado a Jenny Andia, ella es docente universitaria, jefe de carrera también de una importante universidad aquí en La Paz y muy experta en estos asuntos. Jenny, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente aquí en Economía para Todos. Muchísimas gracias. Voy contigo con una pregunta, Jenny, saludándote y agradeciendo otra vez. ¿Se puede hablar de una gerencia dentro de una empresa unipersonal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por el espacio. Bueno, de mucho tiempo nos estamos viendo. Este tema es bastante interesante, que usualmente la gerencia se le enfoca más que todo en empresas que son medianas a grandes, ¿no? Pero en este caso, cuando una pequeña o mediana empresa está queriendo, consolidarse, tener un poco de incluso orden en su organización, es necesario que exista una gerencia. Ahora, estas gerencias usualmente las ocupa, porque estas empresas son, de un enfoque más familiar, puede ser el dueño, el gerente propietario, como llaman, ¿no? Pero es importante que exista un área o una persona que se haga cargo de, a nivel consolidado de todo lo que es la empresa, ¿no? No solo de decisiones comerciales, sino también decisiones financieras, decisiones de producción, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las claves para una gerencia eficaz de una empresa unipersonal? Bueno, cuando hablamos de una unipersonal, como habíamos dicho antes, la idea es que exista cierto tipo de orden, ¿no? Obviamente en una empresa unipersonal la cantidad de personas que trabajan siempre va a ser más reducida, pero eso no significa de que nosotros obviemos ciertas áreas dentro de una unipersonal que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el área de recursos humanos, el área comercial, el área productiva. Entonces, no es necesario que tengamos un gran personal para que maneje cada área, pero sí identificar, las personas responsables de cada área que coordinen directamente con un jefe principal, como se diría, una agencia. Entonces, en ese sentido, lo principal es, dependiendo, al rubro que se dedica a la empresa, dar prioridad. Por ejemplo, si la empresa va a ser de un servicio, ¿no? Tendríamos que priorizar un poquito el tema de recursos humanos. Si es una empresa que produce ya un tangible, tenemos que priorizar el área de productiva, ¿no? Si vemos que es una empresa que se va a dedicar a un rubro financiero, pues el área de finanzas y así, ¿no? Es más que todo darle prioridad a las áreas que competen del rubro de esta empresa unipersonal. Perfecto, nace de la experiencia, nace de la capacitación, porque algunas personas, vamos a ver, yo comunicador social, tengo una consultoría y no soy muy ducho en estos temas de la gerencia. En ese sentido, ¿cómo puedo adiestrarme, capacitarme para manejar efectivamente mi empresa?
Bueno, de hecho, no todos vamos a tener la misma capacidad, digamos, en ciertas áreas, ¿no? Dependiendo del perfil profesional que puede tener cada persona, pues puede haber ciertas dificultades o debilidades en ciertas áreas. Pero no está de más capacitarse, porque ahora sí que hay cursos de todo. Cursos gratuitos, cursos pagados, que no necesariamente, digamos, impliquen una preparación profunda, no estamos hablando de un diplomado, de una maestría, pero sí pequeños cursos que te puedan, digamos, dar pautas para este manejo de esa área, digamos, en la que uno puede tener dificultad. Por ejemplo, mi área es financiera, o sea, yo puedo manejar muy bien el tema de las finanzas, pero no tanto así el tema comercial, ¿no? Pero puedo, digamos, apoyarme en cursos en tema de qué sé yo, mejorar las ventas, cómo publicitar mejor mi empresa, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad esa es la ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Que podemos acceder a muchas capacitaciones, ya sean cortas y largas, y de forma gratuita también, ¿no? Entonces eso nos facilita un poquito para un poco tener el tema de conocimiento en áreas que tal vez no son de nuestra formación profesional. Ahora bien, hay que separar lo que representan los ingresos individuales de mi empresa en función a lo que viene a ser, digamos, los ingresos familiares. Es decir, dividir la empresa de lo que representa la familia. Totalmente, no podemos mezclar. Es como si mezcláramos papas con chuños, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros mezclamos ya el tema personal, hablando de las finanzas, tus ingresos personales con los ingresos de tu empresa, de tu unipersonal, ¿qué va a ocurrir? Que puedes tú generar vacíos, ya sea en tu economía personal o en la economía de la empresa. Entonces nosotros, como primer consejo, cuando una empresa está surgiendo con una unipersonal, etcétera, es que se dividan las cuentas, ¿no? Lo que es de la empresa tiene que reinvertirse, tiene que generar más ingresos, tiene que volver a digamos, reinvertir en la misma empresa, etcétera, ¿no? Y lo que es de la persona son para sus gastos personales. Ahora, la idea es que si tú estás generando una empresa unipersonal, es con la idea de tener una ganancia, ¿no? Con el objetivo de percibir una ganancia. Entonces, los ingresos de esta empresa no solo deben ir a cubrir los costos de funcionamiento de esta unipersonal, sino también el margen de ganancia que tú esperas tener. Porque si tú simplemente vas a estar cubriendo tus costos y no estás percibiendo una ganancia, pues de nada sirve que tengas esta empresa unipersonal. ¿Cómo debo hacer para fijarme mi salario? Bueno, de hecho, las empresas cuando van a nacer, ¿no? Se tiene que tener un flujo de caja proyectado para ciertos años, porque se supone que en los primeros años va a haber un tema fuerte de lo que es inversión, que muchas veces no va a tener un rédito, ¿no? Entonces, en esos años, obviamente, nosotros tenemos que estar preparados a que tal vez esa empresa trabaje a pérdida, que es lo más normal. Ahora, obviamente, si digamos, esta empresa se consolida, se establece, puede ser que, qué sé yo, un segundo año, un tercer año, ya empiece a generar ganancias, ¿no? Ahora, de ahí nosotros ya podemos establecer el porcentaje o el ingreso que podemos tener, ¿no? Lo podemos establecer de forma variable o de forma fija, ¿no? Dependiendo del rubro. Si nosotros manejamos un producto que puede tener, digamos, un movimiento variable y nosotros vamos a ganar en todo caso por comisión, pues ese salario va a ser variable. Pero si nosotros estamos trabajando con un producto o un servicio que va a tener una salida constante al mercado, pues obviamente a qué mercado va a apuntar mi unipersonal, y en función de eso establecer el salario, y más que todo sobre las responsabilidades y obligaciones que voy a tener yo dentro de mi empresa unipersonal. Ya para ir finalizando, Jenny, agradeciéndote siempre por tu participación. Primero, debo pagarme mi salario a mí, después ver lo que resta para seguir invirtiendo. ¿Y qué hay con la inversión? ¿Debe ser inmediata la reinversión, por qué no de capital? Como te decía antes, lo ideal es que nosotros, antes de comenzar con esta empresa, tengamos una proyección, un flujo de caja. Por lo menos, lo ideal sería unos 5 años, si es posible a más años, ¿no? Porque para saber más o menos cómo va a ir el movimiento financiero de mi empresa. Ahora, como te decía, los primeros años lo más normal es que una empresa no genere ganancia, más bien trabaje a pérdida y necesite reinversión en esos 2-3 primeros años. Ahora, cuando esta empresa se va a consolidar, a partir de un tercer, cuarto año, ideal es que esta empresa ya genere ganancia y obviamente cubra, digamos, mi salario y el margen de ganancia de la empresa como tal, ¿no? Pero como te digo, de eso depende mucho el flujo
que nosotros estemos proyectando y el tiempo que estemos utilizando, ¿no? Porque no es lo mismo proyectar esos y gastos de 3 años que de 5 o que 10 años, ¿no? Entonces, lo ideal es tener eso bien establecido. Si es una unipersonal, pues sería importante por lo menos tener un flujo proyectado a 5 años. Un consejo de cierre, Jenny, por favor, para nuestro público. Tener muy claro y ordenado el tema de los costos, tanto los costos fijos como los costos variables, porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una empresa nace, muchas veces no tienen claros el tema de los costos, y ¿qué es lo que ocurre? Que al momento de no poder cubrir ellos los costos fijos, ocasiona que la empresa vaya a quebrar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bien determinados nuestros costos fijos y nuestros costos variables, y sabemos hasta qué año nosotros vamos a poder cubrir, digamos, la inversión y empezar a generar ganancias, pues tenemos ya una perspectiva clara de si nuestra empresa pues va a ser rentable o no. Excelente, Jenny, te agradezco porque sé que tú tienes tu tiempo también muy bien medido para todas tus actividades y has tenido una diferencia con nosotros. Jenny, que no sea la última vez, sino más bien que podamos estar más en contacto para seguir hablando de estos temas. Entre tanto, te agradezco una vez más, muy gentil. Gracias, Jaime. Y cuenta conmigo para lo que necesites, siempre es un placer estar contigo. Perfecto, muchísimas gracias. Así hemos hablado entonces, entrevistado a Jenny Andia. Ella es jefe de carrera de una importante universidad aquí en La Paz también, y por supuesto es experta en asuntos financieros y este tipo de manejos, ¿por qué no?, de presupuesto, de cómo debe resultar en un andamiaje para una eficaz empresa. Esta empresa entonces debe tener varios elementos en cuenta. Uno es fundamental, que ha sido muy explicitado en esta entrevista, que debemos tener en cuenta que al principio no necesariamente vamos a vivir de este emprendimiento, sino que tendremos que proyectar ingresos, ganancias recién en unos 3 o 4 años. Es muy importante. Y delimitar nuestros costos fijos, que en algún caso puede resultar en agua, luz, ¿por qué no pagar una pequeña oficina o tener a algún empleado? Esos son costos que van a estar fijos ahí y que nos son muy importantes, ¿no es cierto? Y también la eventualidad que se da a través de los costos variables. Cerramos entonces aquí este capítulo agradeciendo una vez más a Jenny Andia. Vamos a continuación a hablar de esta guerra comercial que se ha desatado a raíz de los vehículos electrónicos. Los chinos están tratando de copar todo el mercado mundial, ni siquiera el europeo ni el estadounidense, todo el mercado. Pero en Estados Unidos están iniciando una serie de competencias, si se quiere, de emprendimientos, aunque para que usted vea, en Estados Unidos los autos electrónicos, si no es en algunos estados, no están cayendo del todo bien. A nivel de mercado, me refiero. Veamos este reportaje entonces internacional que nos habla del uso de vehículos electrónicos en Estados Unidos. A las automotrices estadounidenses les preocupa la competencia china. Más bien, los autos eléctricos del gigante asiático son ahora su peor pesadilla. Detroit y Washington buscan anular a China. ¿Proteccionismo? ¿Una movida política? El país de las oportunidades infinitas no quiere vehículos chinos. Con altos impuestos de importación les cierran las puertas. ¿Por qué Estados Unidos no quiere autos chinos en su mercado? El mercado de los autos eléctricos en Estados Unidos tiene de por sí complicaciones actualmente. Está estancado. El coche eléctrico aquí aún no cautiva y eso no parece que vaya a cambiar. Las automotrices estadounidenses viven todo un dilema. Por un lado, invierten miles de millones en modelos eléctricos porque al fin y al cabo estos son el futuro. Por el otro, necesitan actualizar su oferta de motores de combustión porque son los que reportan ingresos inmediatos, salvo en California. Long Beach, Los Angeles. This is KJ.
California sigue siendo la tierra prometida de los vehículos eléctricos, meca de los conductores ecologistas. Aquí las ventas de autos eléctricos aumentan de manera constante. También lo hace la infraestructura de recarga, algo que no sucede en el resto del país. Con 44,000 puntos de recarga públicos, California supera a los demás estados del país, que dispone de 61,000 en total. Suena bien, pero según cálculos oficiales, California necesitará 1 millón de estaciones de recarga pública en 2030. Recta final de Economía para Todos. Hoy hemos hablado de cómo eliminar aquellos gastos que son innecesarios y evitar también deuda innecesaria dentro de lo que representan nuestros presupuestos. En función a aquello es oportuno, ¿por qué no?, realizar algunos recortes. La disciplina en el manejo de nuestro presupuesto es fundamental y hacer una evaluación, ¿por qué no?, semana a semana. Algunos lo hacen día a día, ¿no es cierto?, de los gastos. Hemos hablado de ese tema, pero también de la gerencia unipersonal. Una entrevista dedicada a aquellas personas que han emprendido, ¿no es cierto? Puede haber por ahí, ¿por qué no?, un abogado, un comunicador social que no tengan mucha experticia en términos de administración. Entonces la gerencia ahí indudablemente es fundamental. No lo olvide, usted puede recapitular todos estos programas a través de nuestro canal en YouTube, Economía para Todos Palenque TV. Si usted escribe Economía para Todos Palenque TV, y ahí va a encontrar todos los programas que hemos venido difundiendo a lo largo de estos meses. Me despido señalando siempre que la economía depende de uno. Hasta la próxima.